Muy buenas, es domingo, pero la intensidad y sobre todo el movimiento de la semana que nos viene por delante marca que no haya ni un momento de respiro. Primero por el movimiento de Rusia con ese corte sin fecha de retorno del gas desde Nord Stream hacia Alemania, desde Rusia hacia Alemania, y a partir de ahí todas las dudas del Banco Central Europeo en la próxima reunión de esta semana que entramos van a ser fundamentales. Miren, lo que tiene la Fed es un juego de niños al lado de lo que tiene el Banco Central Europeo. Parece una opción binaria, la que tiene Christine Lagarde y los miembros del BCE, 50 o 75 puntos básicos, pero la realidad está mucho más lejos de todo ello. No es solo la decisión de 50 o de 75, es la percepción de una recesión, es un movimiento de inflación que no se contiene y es si en un movimiento en el que el shock de oferta es tan fuerte, al final esos mecanismos de demanda sirven. Lo hemos repetido hasta la extenuación y sin embargo el jueves, que haremos programación en directo desde el Banco Central Europeo, desde Frankfurt, será un día en el que podamos ver de qué manera el BCE entiende que los mecanismos, las herramientas que está aplicando, no son suficientes para luchar contra la inflación. Miren, es muy probable, y lo dicen varios análisis, sobre todo desde el viernes noche, que hora europea, pero tarde americana, esos informes lo que apuntan es que la inflación va a llegar al 10% probablemente en el último trimestre del año. Si eso es así, la inflación en Europa no ha alcanzado el pico. Si eso es así, todo el movimiento de subir tipos de interés para dañar la oferta no estará funcionando porque no está preparado para dañar la oferta, sino la demanda. Por lo que no tendrá efecto la inflación en su rebaja la subida de tipos de interés. Es decir, los tipos de interés no estarán impactando para reducir la inflación si en el último trimestre del año la previsión sigue siendo que esté al 10%. Y ojo, porque ahí sí tenemos un problema con el Banco Central Europeo. No tiene un problema el Banco Central Europeo, tenemos un problema en Europa con el Banco Central Europeo. Miren, ahí Europa estará en una recesión. Eso es evidente, lo pueden decir en España, Europa estará en una recesión. No va a ser leve, ya, pero prolongada en el tiempo. De tal manera que tenemos que empezar a ver si el BCE es más un problema o una solución. Si ya ha subido los tipos hasta el 2% aproximadamente o incluso un poquito por encima y la inflación sigue en el 10% y no tiene herramientas para combatir esa inflación, pero tiene la tentación de seguir subiendo tipos, incluso hasta ponerse todo lo cerca que se pueda de la inflación, puede destrozar la economía europea. Pero puede destrozarla para la próxima década. Por lo que hay que empezar a ver en el discurso del jueves de Christine Lagarde hasta qué punto el BCE no es un pirómano en medio del incendio. Hasta qué punto el BCE no es un pirómano económico en medio de un incendio económico que se llama recesión económica. A partir de ahí, todos los cálculos que se han hecho durante los últimos tiempos son todos erróneos. Si nos reduce al 20% el gas, Rusia te lo ha quitado ya. Tu plan económico de respuesta del 15%, tener el 80% en el mes de noviembre, ya se te acaba de ir al traste. Una vez que Rusia dice no te devuelvo todavía el gas y lo devolveré cuando considere que te lo tengo que devolver porque quiera devolvértelo, es decir, no hay ninguna razón para que hoy el gas no fluya por Nord Stream desde Rusia a Alemania. Es evidente que no es un tema técnico, es evidente que es un tema geopolítico clarísimo. Y ya hay varios ingenieros diciendo, pero si esto no hay un efecto entre lo que está diciendo Rusia de ese motor que pueda tener problemas con que no vaya el gas. ¿Por qué no va el gas? Porque no quieren que vaya. Es evidente. Entonces, a partir de ahí, no, un 15, un 20, vamos a conseguir. ¿Qué vais a conseguir? ¿Cuánto necesita Europa para descarbonizarse? 2,2 billones. ¿Cuánto necesita Europa para intentar cambiar el gas ruso por otra fuente o por otro entorno geográfico que le traiga el gas? Un dineral. ¿Cuánto? Miren, este fin de semana en Italia
En él ha celebrado una jornada en la que ha dicho, esto es muy sencillo, 50.000 euros por europeo. ¿Los tiene usted? ¿Los quiere poner para todo el desastre de política económica y monetaria que está haciendo Europa? ¿Quiere usted poner 50.000 euros a medio plazo? Y luego está la otra, porque aquí, fíjate, ya empieza a haber un cálculo de a cuánto le va a tocar por ciudadano, ahora o en el futuro. Pero el otro punto es la broma, por no llamarlo mentira, bueno, es que o lo pagan los ciudadanos o lo paga el gobierno, el tema del gas ruso. Entonces vamos a toparlo y todo lo que esté por encima, pues lo pagan los gobiernos. ¿Y quiénes son los gobiernos? Un ente abstracto, una ONG privada que decide venir aquí filantrópicamente a pagarle a los europeos el gasto del gas. Miren, hay dos problemas fundamentales en el tope al gas tal como lo empieza a plantear Europa sin saber todavía cómo va a ser el documento, pero por lo que el otro día, informe de Goldman, por lo que ya se empieza a ver que sale de fuentes de Bruselas, de fuentes comunitarias, hay dos errores gravísimos. Uno, oiga, ¿cómo que lo pagan los gobiernos? En España sabemos muy bien lo que es el déficit de tarifa. Lo pagan los ciudadanos. De tal manera que, ¿cómo que lo pagan los gobiernos? O lo pagan los ciudadanos o lo pagan los ciudadanos. Esa es la duda. O lo pagan los ciudadanos o lo pagan los ciudadanos a través de su gobierno. Del momento, el que hay ahora, pero en las próximas generaciones. Esto va para largo. El otro punto es que el precio es el mejor motor para estabilizar oferta y demanda. Y una vez que tú quitas el factor fundamental, que es el precio, para estabilizar oferta y demanda en un momento en que no tienes energía. Si el problema no está ahora mismo en a qué precio se paga la energía, entiéndame. El problema está si hay energía. No, es que las industrias no tendrían que cerrar. Bueno, tendrán que cerrar si hay gas o si hay electricidad, pero si no la hay, no la hay. No hay de dónde sacar si no la hay, ¿no? Entonces, la oferta y demanda, el precio, lo que marcaba es que una industria, igual que con la crisis de semiconductores, claro, no tengo semiconductores, hago un ERTE y pongo la fábrica 20 días sin abrir. Motor, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Me subvencionan el gas, yo mantengo abierta la fábrica. Oiga, tiene usted que recortar, tiene que poner usted la calefacción en casa a 19 grados. ¿Para qué? Si me estás subvencionando el precio del gas. ¿Por qué el consumidor barra empresa va a tener que cambiar el hábito de consumo en un momento en el que el problema está en que puede no haber gas? Si tu gobierno o Europa en conjunto le está subvencionando el precio. Con lo que todo el equilibrio de no puedo pagar, dejo de consumir, pasa, si puedo pagar, me da lo mismo. No voy a dejar de consumir. Y ahí llega no, pero es que tienes que ahorrar. ¿Tengo que ahorrar por qué? Si pago lo mismo. ¿Cuál es el elemento diferencial? Oiga, es que usted donde pagaba 150 euros de factura del gas, paga 800. ¿Cómo? Al mes siguiente hay un cambio, una pauta de consumo distinta. Me voy a comprar una catalítica con butano. ya no entiendo. Y así sé durante el mes cuánto gasto. 4 bombonas de butano, 5 bombonas de butano y voy comprándolas una a una. Pero habrá un cambio de pauta de consumo si sucede lo del gas. Alguien podrá decir, pues yo uso butano, yo uso electricidad en casa y tengo un control. Pero si se elimina el efecto precio, se acabó toda la estrategia de un cambio en la pauta del consumo. Olvídense, es imposible que se ahorre el gobierno español la campaña. No hay manera. Entonces, es que la trampa en el solitario es continua en Europa. Oiga, usted no tiene un problema solo de precio. Usted tiene un problema de precio por escasez. Entonces, a donde tiene que atacar es a la escasez. Y por el camino del precio. Bueno, sí, pero de una manera racional. Es decir a la gente, usted se va a seguir pagando 150 euros en la factura del gas en lugar de 800, no es lo racional. Al menos quédate en 350. Para que note el consumidor que hay una situación excepcional. Pero sobre todo, ataca la raíz del problema. Que tampoco es el modelo de mercado energético. Es colateral el cambiar el modelo de mercado, el modelo de fijación de precios energéticos. Es colateral y hay que arreglarlo. Pero tu problema es de escasez. Tu problema es que da igual el precio que lo vendas si no hay gas ni electricidad. Oiga, es que
Las centrales nucleares francesas están al 30% de su capacidad. ¿Cuál es el problema de Francia? ¿El precio o que no tiene sus centrales nucleares en funcionamiento? Que no tiene sus centrales nucleares en funcionamiento. ¿Dónde está el plan europeo para ayudar a Francia a poner al 100% sus centrales? Ese es el nudo gordiano de la cuestión. Que Europa vuelve a estar viendo los árboles que le impiden ver el bosque. Oiga, que el problema que tiene es que igual no tiene electricidad. No, pero es que la vamos a traer de Egipto y de Nigeria y de... Pero que no llegan. Que no llegan. No, se la vamos a comprar a China o a India que viene por detrás. Entonces, problema energético barra decisión del Banco Central Europeo barra ineptitud en la toma de decisiones europea. Algo ha fallado desde hace mucho tiempo en ese proceso de decisión europeo donde no llegan los mejores. No llegan los mejores. Y a partir de ahí, toda esta toma de decisiones en que se van a reunir los ministros de Industria, que podían quedar tranquilamente en cualquier sitio el fin de semana a tomarse algo y ya está, y habría salido lo mismo. O lo que van a hacer en la reunión del 9, que es directamente ponerse a divagar sin tener el suficiente pozo de dónde está el problema fundamental. Porque si se acercan a eso vía precio, verán que vía precio no deberían actuar y deberían acercarse vía escasez. Bueno, un par de detalles más en el día. Inflación, Lagarde, Europa está patas arriba, es decir, no se recuerda una situación igual. Y si unimos a Reino Unido a Europa, al concepto tradicional de viejo continente, unimos Reino Unido, pues es que Reino Unido está igual que España, igual que Europa, perdón, o peor. Bueno, España que va por capítulo aparte, pero Reino Unido está igual o peor que Europa. Miren, hay un dato que ejemplifica perfectamente lo que está sucediendo. Ha pasado Reino Unido de ser quinta a sexta economía mundial. ¿Y quién le ha pasado? ¿Quién le ha pasado? India, una excolonia británica, que ahora mismo tiene un potencial económico muchísimo mayor y sobre todo en proyección que una economía británica que va camino de una inflación que ronde o supere el 20%, con un banco de Inglaterra que no sabe ni qué hacer ya para intentar ver un cambio en el modelo inflacionario vía subida de tipos, y unos ciudadanos que ven el mayor cambio de modelo de vida de los últimos 200 años. Y no es casualidad de los 200 años, sino que se ve de verdad que desde el proceso de descolonización y pérdida de gran cantidad de lo que venía de fuera, Reino Unido no ha vivido una catarsis como la actual. Y piensen en algo que parecía impensable y que empieza a no ser impensable. La libra en la paridad. El yen destrozado. El euro camino de 0,90, que es el otro problema para el Banco Central Europeo. El euro camino del 0,90. Y la libra esterlina camino de una paridad que ahora mismo todavía está lejos, como lo estaba el euro hace unos meses, pero que el 1,05 ya se ve muy cerca con el proceso de entrada del nuevo Premier británico, y a partir de ahí hacia la paridad. Y miren, y el último punto que les quería traer este domingo, un poco más de reflexión, viene en el entorno de lo complicado que es que te entre un entorno como una compañía como Amazon en un mercado como el futbolístico. Oiga, esto es una maravilla. La Premier ficha porque Amazon desde 2019 entró y venga a meter dinero y venga a meter dinero. Y lo hacen también filantrópicamente desde Amazon, ¿no? Bueno, ya tenemos los datos de que Amazon ha subido más de un 30% el coste de ver la liga, la Premier en este caso, en Reino Unido. Cuesta más de 800 libras poder ver todos los partidos de la temporada. Vamos, que te sale más barato ir al campo de fútbol, pero ahí están limitados asientos, aquí es abierto. Y lo que ve ahora mismo gran parte de las familias británicas es que es un error, igual que lo fue hace mucho tiempo en otros sectores, no haber metido criterios antimonopolísticos, antimonopolio, en sectores como el de entretenimiento, en este caso del fútbol. Pero, ojo, con la entrada de un solo actor que intenta romper mercado vía precio,
para luego recuperar toda esa inversión subiendo el precio cuando ya esté solo en el mercado. Ojo con el movimiento de Amazon en Europa con el deporte, porque las consecuencias, por ejemplo, en Reino Unido ya empiezan a ser muy llamativas y no ha parado de subir en un entorno en el que, como le estábamos comentando antes, el país va en una situación de depresión, pero Amazon va en una situación de subida de ¿quieres el fútbol? Y ojo con esos movimientos, que no se metan criterios antimonopolísticos allí, antimonopolios, que puedan generar un poco de balance. Fíjense en estos 15 minutos de claves del día de este domingo. La clave fundamental, de fondo, está en que lo que está ahora mismo en duda es que el modelo capitalista en el que todo se regulaba está en entredicho. Es el pozo final que queda de todo lo que se está viendo en el contexto actual. Modelo de los últimos 100 años está cambiando a marchas agigantadas después de la guerra de Ucrania porque no se sostiene. Sin criterios, es decir, no puedes dejar ya al libre albedrío determinadas decisiones de tu economía. Y esto, si es un cambio de fondo muy grande, si lo que sale de toda la situación que estamos viviendo a 6, a 1 año, a 2 años o a 3 años vista, es un cambio de modelo en el que lo que ha gripado es el motor capitalista, tal y como lo conocíamos, de la economía. Y esto es lo que en el fondo, detrás de todas las cortinas que estamos viendo, que si inflación, que si Lagarde, que si BCE, que si subida de tipos, que si movimientos de compañías entrando sin compensaciones antimonopolísticas, está en el fondo. Esta es la clave fundamental. Si el cambio de modelo es lo que está en la base de todo lo que estamos viendo. Ese famoso reseteo que ha salido por otro lado distinto, que no tiene nada que ver. Y dirán muchos de ustedes, y seguro que lo van a hacer en los comentarios, no, estaba todo planificado. Pues para estar todo planificado, les está saliendo fatal. Buen día, buen domingo, descansen, que viene una semana de muchas curvas y aún así no dejen de pensar que esta semana también hay que hacer buen negocio. Hasta mañana.